Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Un analista ve que la disputa entre Evo Morales, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca hace imposible la elección del defensor del pueblo. El movimiento al socialismo no logró hasta ahora la votación de 2/3 para designar al defensor del pueblo. Se sabe que el candidato del movimiento al socialismo es Pedro Calizaya Haro, quien tuvo 70 votos. Pero también se sabe que otro candidato del ala radical del movimiento al socialismo sería Porfirio Machado, quien tuvo 30 votos. Mientras que la candidata de la oposición, según la información, sería Evelyn Cosío, quien tuvo alrededor de 40 votos. Escuchemos este importante análisis de por qué el movimiento al socialismo no puede designar al defensor del pueblo hasta el momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y luego continuamos. Influyentes. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, las noticias y novedades. Sin novedades. Que marcan la jornada, ¿no? Ajá. Bueno, pero está pendiente la elección del defensor del pueblo. No se han conseguido los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tras dos votaciones, en ninguna se alcanzó los 2/3. Y hay las acusaciones que van y que vienen sobre favoritismo, sobre la falta de independencia de los candidatos que están en la carrera. ¿Cómo observa este panorama, Paulo Antonio? Primero, que sorprende en cierta medida de que es la primera vez desde que el movimiento al socialismo toma el poder que en una elección para el defensor del pueblo el MAS no vote de manera unificada. Antes lo hacía. Al menos estamos en el país de los rumores. Varios de esos rumores indican de que el grupo de Arce y Choquehuanca de legisladores no se puso de acuerdo con el grupo de Evo Morales. Y por eso es la división, y ninguno de los postulantes alcanzó los 109 votos necesarios para llegar a convertirse en un defensor del pueblo. Ahora, al margen de todo esto, hay que decir lo siguiente también. No creo yo en lo personal de que el siguiente defensor del pueblo sea como Rolando Villena o Ana María Romero de Campero, que el defensor del pueblo sea una entidad que se estrelle contra el gobierno, que se estrelle contra el Estado, porque esa es la tarea del defensor del pueblo. Y sorprende, hay que decirlo así, que la oposición al propio MAS es el propio MAS. Don Antonio, y ya cuando están visibles los candidatos que aparentemente apoyaba el MAS, ¿qué corresponde ahora? ¿Ahí tendrán que buscar el consenso para los 2/3 o permanecerá Nadia Cruz como en su interinato por varios años o por un buen tiempo? Bolivia es el país, vamos con lo último, Bolivia es el país donde los interinatos que duran 3, máximo 4 meses, duran años en este país. Eso es algo que es absolutamente inevitable y propio de Bolivia. Mientras tanto, Nadia Cruz se seguirá tranquila mientras se siga empantanando la elección 2. Los candidatos favoritos de los dos grupos masistas ya están en evidencia. Y no espere la ciudadanía que tengamos una defensoría del pueblo ajena e imparcial al poder político. Ahora, la oposición tiene que jugar también su rol. Ya la oposición sabe y la ciudadanía sabe con nombres y apellidos quiénes son los que están identificados con el MAS y con cuáles grupos. Depende de la oposición cómo va a jugar políticamente ese rol. Mientras tanto que el movimiento al socialismo no se ha puesto de acuerdo y seguirán las disputas internas. Las disputas entre evistas y entre arcistas y choquehuanistas ya otra vez han manifestado la existencia. Prueba de ello la elección del defensor del pueblo, que empezó la sesión 9 de la mañana y hasta la medianoche no se ponían absolutamente de acuerdo, y los resultados son que no tenemos todavía un defensor del pueblo. Entonces, dicho todo eso, ese es el panorama. Quisiera saber la oposición a qué va a jugar. Por si acaso, son 166 legisladores, 130 diputados, 36 senadores. En la lista de asistencia faltaron 2, todavía no tengo el dato de quiénes son los
honorables que no quieren ir a trabajar y a cumplir sus funciones como legisladores, pero al MAS les es más fácil ponerse de acuerdo y adquirir algunos parlamentarios de la oposición que a la oposición adquirir a los del MAS en un tipo de votación como esta. Impensable, Paul Antonio, que para la elección del defensor o la defensora se hubiera procedido en base a una meritocracia, a una idoneidad a toda prueba, a una independencia a toda prueba, tal como ocurriera con la primera designación que se hizo en la persona de la señora Ana María Romero de Campero, en el que hubo, creo, un llamativo desprendimiento o coincidencia en los criterios de opositores y oficialistas en aquel tiempo, para simplemente designar a alguien que real y efectivamente ejercite el rol de defensora, como fue en el caso de doña Ana María. El caso de Ana María, que fue la primera defensora del pueblo que Bolivia tuvo, donde muchos no le daban importancia a esta institución que recién fue creada con esas reformas constitucionales de la década del 90, hay que decirlo también, no le daban importancia porque pensaban que iba a ser un apéndice del órgano ejecutivo. Cuando ese legislativo, dentro de esa democracia pactada o partidocracia que el MAS hasta el día de hoy sigue criticando, ocurrió eso. Se eligió a la defensora del pueblo, a una periodista, a una persona de trayectoria, y que era frontal contra el gobierno. Porque la idea del defensor del pueblo es no ser alguien que sea un lacayo del oficialismo, sea el gobierno que sea. Es alguien que tiene que ser contrario, que tiene que ser rival, que tiene que ser crítico. ¿Por qué? Porque los derechos ciudadanos son cada vez y cada día menospreciados por quienes están en el gobierno. ¿Cuál gobierno? Todos los niveles de gobierno, departamental, municipal, etcétera. Entonces, y mucho más el nacional. Entonces, la idea de tener un defensor del pueblo era ese, que sea la contraposición donde el ciudadano tenga a alguien que lo defienda. Así nació la Defensoría del Pueblo en Suecia, y así Bolivia adoptó ese sistema, y el defensor del pueblo no debería ser nadie que esté vinculado directa o indirectamente a un partido de gobierno, y eso es algo que ayer quedó en evidencia, que es todo lo contrario. Quedó en evidencia ayer quién responde al MAS, Grupo Evista, quién responde al MAS, Grupo de Palacio. Digo Palacio porque obviamente está en poder el presidente Arce y el vicepresidente. Entonces, no creo que tengamos un defensor del pueblo que sea imparcial. El MAS puede ponerse de acuerdo, se va a poner de acuerdo al final de cuentas, pero también hay que decir que la oposición no se va a mantener unificada. La oposición, como varias veces ha cedido, varios de sus legisladores van a votar a favor del MAS, de lo que el MAS diga y quiera, así de sencillo, y así es como tendremos en algún momento un defensor del pueblo. Lo que viene ocurriendo en la elección del defensor del pueblo, las renuncias en el Tribunal Supremo Electoral, lo que viene sucediendo ya sin tener lugar al espanto en la policía boliviana, refleja una profunda crisis de la institucionalidad en el país. ¿Cuál es el criterio suyo al respecto? Lo que pasa es que cuando Bolivia retorna a la democracia en 1982, Bolivia no pudo construir, no pudo hacer una institucionalidad. Hubieron intentos para hacer institucionalidad que luego fueron borrados. Por ejemplo, la carrera administrativa fue un buen intento de hacer institucionalidad que luego ya el actual presidente ha decidido dejar sin efecto la carrera administrativa en la función pública. ¿Qué pasó? Que la democracia fue solamente votar y no elegir. El hecho de ir a las urnas contentaba a la gente. Decíamos, vía la democracia y pare de contar, pero no había instituciones sólidas que pongan freno al gobierno y que den espacio al ciudadano. Y eso es lo que en este momento estamos pasando. Porque cada vez que habían grupos que se enfrentaban entre ellos, el gobierno aprovechaba, todos los gobiernos, un grupo para que se enfrenten entre bolivianos, y así fue, y así es la historia de este país.
De nada serviría decir que 14 años Morales no hizo mucho por la institucionalización. Sí, hay que ser realista que este es un mal endémico que no se pudo solucionar desde que el país retornó a la democracia en 1982, porque el poder es bonito, manejarlo, usarlo, tenerlo y no soltarlo, y mientras tanto que la ciudadanía se las entienda. Y lo que estamos viendo hoy día en Defensoría del Pueblo, Tribunal Electoral, Policía Boliviana, etcétera, y los órganos del Estado, es una prueba de la institucionalidad que está por los suelos. Esa es la respuesta. Paulo Antonio, y en el caso del Defensor del Pueblo en la elección, se vio una oposición, como también lo mencionó, dividida. No hubo acuerdos ni entre opositores ni tampoco en el oficialismo. Si vemos el comportamiento de la votación, el señor Cosío tuvo 45 votos, aparentemente fueron por Comunidad Ciudadana, y la abstención de él, creemos, fue la que también fue clave para que no haya los 2 tercios en el caso de uno de los 2 candidatos más votados. Entonces, ¿cuál es el escenario y qué se debe plantear para que haya un defensor del pueblo elegido por la Asamblea? Lo primero es impensado pensar que el 100% del legislativo apoyaría a un candidato para el defensor del pueblo. Eso no va a suceder, al menos en la situación actual. Siempre va a haber un margen de error, y por eso la Constitución también establece 2 tercios. Segundo, hay que esperar la jugada del MAS. La oposición está absolutamente dividida entre Creemos y Comunidad Ciudadana, y muros abismales que no se van a solucionar. Así de sencillo. Todavía Comunidad Ciudadana sigue acusando a Camacho de haber dividido el voto, y una candidatura que al final no dio ningún tipo de resultado, hay que decirlo. Todavía sigue con esa espina Comunidad Ciudadana frente a Creemos, y esas espinas son insalvables, y ahí vemos nosotros en el legislativo lo que sucede. Pero también hay que decir que no esperemos mucho de la oposición boliviana. Yo quiero ver qué es lo que el MAS va a hacer en este escenario. El MAS se puede unificar, adquirir varios parlamentarios de oposición y llegar a 2 tercios de los presentes, y pare de contar. Todo esto va a depender mucho del movimiento al socialismo. No veo una oposición que tenga una idea de cómo hacer las cosas o de cómo hacer ese juego de la política. Y es simple y llanamente lo mismo que en su momento fue Unidad Demócrata PDC, Convergencia Unidad Nacional, Podemos Unidad Nacional. Exactamente es el mismo rol reiterativo, el famoso déjà vu político. Vemos que así va a suceder, y aquí hay que ver quiénes de Creemos y Comunidad Ciudadana al final, dentro de ese pacto que el MAS va a buscar, terminarán al lado del MAS como funcionales, porque así nos muestra el MAS. Es más fácil para el MAS conseguir funcionarios de la oposición que a la oposición conseguir masistas. Muy bien, muchas gracias Paulo Antonio Coca por exponer sus criterios en este espacio de Influyente. Que tenga buen día. Muchas gracias, que tengamos todos un buen fin de semana. Esas fueron las palabras del analista, quien dice que tras la segunda votación para la Defensoría del Pueblo, nuevamente no se logró los 2 tercios porque hay una evidente división entre el propio movimiento al socialismo, que tiene 2 candidatos. Se dijo que habrá una tercera votación. Hasta el momento no se ha convocado a la sesión. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, declaró que se dio un cuarto intermedio para una tercera votación, mientras el movimiento al socialismo se pone de acuerdo y negocia algunos votos con la oposición. El movimiento al socialismo no logró 2 tercios para designar al defensor del pueblo. 164 legisladores emitieron su voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un candidato para ser designado requiere 2 tercios, que representa 109 votos en total, de los cuales se conoce el siguiente resultado. Calizaya Ayo Pedro, un aspirante del movimiento al socialismo según las denuncias, obtuvo una votación de 65 votos, totalmente insuficiente para poder ser designado como defensor del pueblo. Quien le sigue es Cosío Márquez Patricia Evelyn, quien tiene 46 votos a su favor. Dicen que ella es la candidata de la oposición. El tercer candidato, quien fuera representante de la disputa del movimiento al socialismo, es Porfirio Machado Gisbert, quien tiene 30 votos.
Después hay otros candidatos como Estrada Julio, quien tuvo 2 votos, y Claudia Andrea Campos, 2 votos. 18 votos en blanco y 1 voto nulo. La Asamblea Legislativa Plurinacional inició su sesión el día jueves en la mañana. Y esta sesión hasta la segunda votación fue hasta medianoche, que no hubo consenso entre el propio Movimiento al Socialismo y los representantes de la oposición. Al no haberse logrado los 2/3, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, anunció que se llevará a cabo una tercera votación y declaró un cuarto intermedio para el día de hoy. Pero hasta ahora no se ha convocado a la sesión porque no hay acuerdos de por medio y son demasiados los votos que aún faltan para consensuar la designación de un defensor del pueblo. Mientras tanto, sigue vigente Nadia Cruz como defensora interina del pueblo. ¿Qué opinan ustedes frente a todo este escándalo alrededor de la designación del defensor del pueblo? El Movimiento al Socialismo tiene su candidato, la oposición tiene otro candidato y el ala dura del Movimiento al Socialismo, que muestra una fractura al interior de este partido, también tiene su candidato. ¿Qué opinan ustedes frente a todo este escándalo alrededor de la designación del defensor del pueblo? Según el analista, no se debe esperar mucho de quien sea designado defensor del pueblo, porque evidentemente responderá a la tendencia política que actualmente está en el gobierno, según las palabras del analista. ¿Qué opinan ustedes de estos 3 candidatos? ¿Creen que alguno de ellos sea imparcial al partido de gobierno? ¿Creen que se puede esperar un trabajo como el de Ana María Romero de Campero como defensor del pueblo de alguna de estas 3 personas que están en disputa actualmente? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de quién creen ustedes que sea designado finalmente defensor del pueblo, y si creemos o comunidad ciudadana serán los primeros en llegar a acuerdos con el Movimiento al Socialismo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de estos polémicos momentos que atraviesa la Asamblea Legislativa Plurinacional.